También en la conferencia de Palacio Nacional, la presidenta se refirió a este incidente del que ya hablábamos aquí en tiempo real, en donde dos aviones, uno de la aerolínea Delta y otro de Aeroméxico, pues estuvieron cerca de impactarse. Y le agradecemos muchísimo a María Larriba, controladora de tráfico aéreo, investigadora de incidentes y accidentes de aviación, que nos tome esta comunicación. María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, a sus órdenes. Pues tratando de entender qué es lo que pasó a partir de los detalles que se difunden en medios estadounidenses, porque aquí en México la información fue muy escasa, a pesar de que se buscó al aeropuerto, se buscó a las aerolíneas. A partir de esa información hoy sabemos que estuvieron algo así como 60 metros de impactarse un avión que estaba por despegar y el que venía aterrizando de Aeroméxico Connect. ¿Cómo puede ocurrir algo así y por qué la responsabilidad pues se está como tratando de evadir por parte de todos los involucrados? Claro, bueno, es lo normal aquí, que trate cada quien de evadir su responsabilidad. Bueno, mira, en primer lugar, la información que aparece en las redes es limitada. Realmente eso es indicativo de algunas cosas, pero hay otras que tendríamos que conocer para poder dar una opinión. De lo que se sabe, bueno, primero, esa pista donde iba a despegar el Delta había estado cerrada. Entonces, primer asunto, el avión de Aeroméxico había sido autorizado a la otra pista, a la 5 izquierda, y aterrizó en la derecha. Ahí hay un problema de comunicación, de entendimiento, o que el controlador no está verificando cuando el piloto contesta la instrucción. Si yo le digo descienda a 11,000, tengo que estar pendiente de que él colacione y me diga, ok, desciendo a 11,000, y si no, corregirle la información. Ahí hay una falla. Y después autorizan a despegar al Delta y autorizan a aterrizar al Aeroméxico, hasta donde parece está aterrizando no en la pista que le autorizaron, sino en la otra que la acaban de abrir. Ahora, otro asunto. En el aeropuerto de la Ciudad de México, las aproximaciones con visibilidad cero no existen. Este no es un aeropuerto con sistemas de precisión para esas condiciones porque no las tenemos casi nunca. Entonces, estas condiciones de meteorológicas que había obligan al piloto a que en el momento en que él llega a una altitud determinada que marca el procedimiento, se dice mínima y el que va a aterrizar está checando la pista que esté disponible. Sí, Entonces, sí, sí. O sea, aquí tenemos de entrada que ya hay, pedir aquí, sí, no, de entrada ya hay tres factores que estamos señalando. Permítame hacer una muy breve pausa. Estamos platicando con María Larriba, controladora de tráfico aéreo, investigadora de incidentes y accidentes, y regresamos en tiempo real. De regreso en tiempo real, agradecemos a María Larriba, controladora de tráfico aéreo, investigadora de incidentes y accidentes de aviación, que siga con nosotros. María, nos decías, son varios factores. Primero, una falta de comunicación, de entendimiento o una mala decisión que a pesar de que se le había advertido que el aterrizaje sería en una pista, el avión de Aeroméxico aterriza en la pista en donde se preparaba para despegar el avión de Delta. Segundo, claro, a eso sí, tendríamos que verificarlo con la con grabación, la grabación. porque el problema de esto es que la imagen que aparece en las redes pues es fuerte, pero no tenemos completo el contexto. Sí, Ahora, esa de lo grabación que debería además de sigue, ser información pública, ¿no? pues no, porque la verdad es que las personas que no son de aviación no tienen la suficiente información, ni están familiarizadas con el aeropuerto, ni con los procedimientos que ahí se utilizan, y se puede prestar a una interpretación equivocada. De hecho, eso ha pasado con varios accidentes graves que hemos tenido en México, como el de Muriño, que publican esa información y la verdad es que analizarla no es tan sencillo. Y muchas veces las grabaciones hay que casarlas con otras grabaciones, porque una cosa es la grabación dentro de la cabina y otra es la grabación entre controladores y pilotos, y otra cosa importante son las grabaciones ambientales, tanto entre los controladores, porque hay Como cosas otras que aeronaves. se coordinan verbalmente, como entre los pilotos. No sabemos qué estaba pasando en la cabina para que esto haya pasado. Entonces, lo que procede es un análisis integral. Ahora, lo bueno de esto, de esta publicidad, es que esto los obliga a hacer el análisis completo, porque tenemos en México un problema de recursos
económicos y humanos para el análisis de incidentes. Resulta que sí existe un ente o una empresa que debe de hacer ese análisis, es la Oficina de Análisis de Incidentes y Accidentes. Pero si no tiene presupuesto y no tiene personal especializado, pues no hacen el trabajo, excepto en estos casos donde pues las circunstancias obligan, ¿no? O cuando realmente hay consecuencias. Ahora, en síntesis, esto no es un incidente grave, ¿eh? Es un incidente menor, porque para catalogarlo como grave tiene que haber daños, sea humanos o sean en los bienes. Y aquí no pasó nada de eso. Ujú. Entonces, tenemos que hacer un análisis, obviamente, de la conclusión va a tener que salir recomendaciones tanto para los controladores como para los pilotos. María, ¿Sí? te saluda Paco Almaraz. De acuerdo a protocolos internacionales, ¿qué tan fuera de la norma estuvo la separación de apenas 60 metros entre ambas No, aeronaves? está totalmente fuera. Mira, te explico. En este caso, el aeropuerto de la Ciudad de México, como muchos otros, la separación correcta es una operación en la pista, una sola. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes dos aviones para aterrizar, el primero tiene que haber desalojado para que el segundo pase sobre la cabecera, ¿sí? O sea, es uno a la vez. Y si en este caso que tienes, el Delta es un despegue y el Aeroméxico una llegada, lo que tendría que pasar es que el Delta debía de haber estado fuera de la pista y que el Aeroméxico entre y en lo que frena, puedes pedirle al del Delta que vaya y se acomode para despegar, pero no lo autorizas. Si no en la cabecera de la pista mientras el otro va aterrizando, ¿no? O sea, la regla es para una operación pista libre, ¿sí? Si es el anterior que despegó, que haya pasado la cabecera. Si el anterior aterrizó, que haya desalojado la pista. Entonces, esto es una reducción a la separación mínima reglamentaria, pero no llegó a ser grave, afortunadamente. Afortunadamente. Se habla de la falta de recursos para la entidad encargada de la investigación de este tipo de incidentes y de accidentes aéreos, pero ¿qué hay de la falta de recursos también para controladores aéreos, sus horarios, las circunstancias de empleo? ¿Son adecuadas en este momento? No, no son adecuadas. No son adecuadas porque hacen falta 500 controladores. Nada más. Y por más que te empeñes en tenerlos, tienes que darles una capacitación inicial que dura 2 años. Y después de esos 2 años, tienes que contratarlos y llevarlos a una estación donde se van a quedar y recibir una capacitación sobre las circunstancias locales de ese lugar. Por ejemplo, mira, yo empecé en el Aeropuerto del Norte. Una vez que salgo de la escuela, me mandan allá, pero recibo una capacitación específica para trabajar en ese lugar. Y cuando yo me muevo de categoría o de aeropuerto, me tienen que volver a capacitar. Y aparte, existe la obligación de una capacitación anual. Eso es lo que marca la ley. Ahora, ¿qué está pasando? Pues que el problema es que ya todos los controles técnicos los tiene el gobierno federal. O sea, la autoridad aeronáutica está controlada por militares, que no es su expertise estar allí. CENEAM, que es una empresa de servicio, que dan servicio de control de tráfico aéreo y de navegación, no tienen una supervisión adecuada. Y entonces con el tiempo es lógico que esto pase, que hay un descuido porque no existe la correcta supervisión de la autoridad en nuestro país. De hecho, por eso estuvimos degradados. No es degradar a la aviación, es degradar a la autoridad, que no tiene capacidad de supervisar a todos los actores de la aviación. En teoría, la Agencia Federal de Aviación Civil debería de poder supervisar a todo mundo. No lo hacen porque no tienen personal ni presupuesto. Y es que esa es una cosa que tiene muy abandonada 8 años, pero antes también estaba medio abandonada, ¿no? Sí, de pero medio abandono, abandono total. Pero realmente ahorita es crítico. Sí se requiere presupuesto para mantener un nivel de calidad en la supervisión. Y cuando dices crítico, entonces, ¿es algo que debería de preocupar a los usuarios de la aviación comercial en nuestro país, a los que viajamos en México? No en este momento, te voy a decir por qué. Porque primero, los aeropuertos y las aerolíneas tienen sus propios controles de seguridad. ¿Por qué lo hacen? Porque si tienes un incidente o accidente, comprometes la vida de esa aerolínea. O sea, una aerolínea que tenga un accidente y que sea responsabilidad de ellos, casi los lleva a la quiebra.
porque los seguros no van a pagar si hay errores demostrables de parte del personal. Entonces, ¿qué pasa? Que los aviones modernos tienen un sistema de monitoreo de lo que el piloto hace volando y de los sistemas de seguridad y de cómo trabajan los sistemas del avión. Entonces, tenemos una calidad porque las propias aerolíneas están auditando a su propia gente. En el caso de CENEAM, en teoría, deben ellos de auditar a su propia gente, pero si la autoridad, que es la FAC, no lo supervisa, es lógico que ahí haya desviaciones y que hay incidentes que nunca llegan a la autoridad. ¿Por qué? Porque se ocultan las grabaciones o se ocultan los reportes. Entonces, esto es una llamada de atención de que sí tenemos que reforzar la autoridad aeronáutica y su capacidad de supervisar a todos los actores. Pues es un tema central, importantísimo, que siento no ha recibido la atención, me refiero al menos desde la trinchera mediática, periodística, que el asunto merece. Simplemente, y regreso a la referencia en Estados Unidos, veíamos lo que pasó con el aeropuerto de Newark hace unas semanas, y el escándalo nacional que fue el hecho de que se hubieran recortado los recursos para los controladores aéreos y para el aeropuerto y los trabajos de remodelación, y cómo esto ponía en riesgo la seguridad de los pasajeros. Claro, en ese sentido aquí estamos igual. O sea, los aeropuertos que están concesionados están seguros. ¿Por qué? Porque la concesión implica que esas personas son responsables de la seguridad de esos aeropuertos. Los grupos aeroportuarios tienen control de seguridad de sus aeropuertos. El problema son los aeropuertos que controla el gobierno federal, que son pues los que les han quitado a los privados, que es Toluca, el aeropuerto del norte, el aeropuerto de la Ciudad de México, que se lo quitaron a los privados y se lo dieron a la Marina, y desde luego la IFA. O sea, esos aeropuertos que no están concesionados a la iniciativa privada no tienen ningún tipo de control. Y eso lo tenemos pues desde hace 7 años, ¿no? Desde que llegó López Obrador y que esa era su dinámica, ¿no? No sé quién le dijo que expropiar los aeropuertos y dárselos a los militares iba a repercutir en un beneficio para la población o para el gobierno. De ninguna manera. O que no iba a tener un efecto importante en la seguridad de los usuarios y de la industria aeronáutica en nuestro país. Claro, de hecho hay aeropuertos como Toluca, que muchos usuarios pues ya no lo utilizan, pues porque llegó la Marina, y aunque con muy buena voluntad, de aquí a que ellos están capacitados para las funciones que hay que hacer al administrar un aeropuerto civil, pues hay muchos problemas, ¿no? Y los hay. Pues María Larriva, de veras te agradecemos muchísimo. Yo creo que esta información es además de útil, es necesario que se empiece a discutir y a difundir para que se tomen las medidas necesarias y se garantice la integridad y la seguridad de todos los pasajeros, equipos, controladores, obviamente pilotos y pues tripulaciones. Sí, para todos, hasta los mecánicos, las sobrecargos, todos los actores, ¿no? Pero bueno, en este caso sí va a haber investigación. Y si hay algún avance importante, de inmediato, pues yo les diré a ustedes. Te lo agradecemos muchísimo. Es muy, muy prematuro ahorita adelantar un dictamen. Lo que sí te puedo decir es que hay varios factores ahí que hay que corregir. Y eso es lo importante, la corrección de los errores para que no se vuelvan a repetir. Sí, por supuesto. Pues en eso estamos entonces. María Larriva, controladora de tráfico aéreo, investigadora de incidentes y accidentes de aviación. Gracias por estos minutos en tiempo real. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias. Muy, muy buen día. Pues ahí está, Paco. Sí, y se trata de un accidente que no ocurrió afortunadamente, pero sí es evidencia de un sistema que ya no aguanta desgaste. Y que tiene cero margen de nada, ¿no? O sea, aquí una distracción, lo que se determine, como dices, preliminar todavía la información y obviamente se inicia con la investigación. Sabremos, espero más adelante, qué es lo que ocurrió. Pero lo que queda claro es eso, que cualquier... Sí, en una industria en donde las redundancias son la clave de la seguridad, ¿no? Que haya un plan B, C, D, E, ¿no? Y que se chequen 2, 3, 4 veces lo mismo para que se eviten los errores. Sí.
pues aquí parece que no hay margen de error. O sea, que cualquier falla pues, está siendo magnificada por las condiciones en las que está operando los aeropuertos. Exacto. Y hay de dos sopas, ¿no? Error humano o problema estructural o una mezcla explosiva de ambos. Sí.